molestia por parte de los vecinos por la situación que se genera en distintos distritos, no solo en el Callao, hay varios distritos en donde las municipalidades han empezado a tomar una serie de acciones para precisamente poner algunas papeletas por malos, estacionarse mal en la vía pública, hacer mal uso del espacio público, pero la pregunta que se hacen muchos es ¿hasta qué punto esto está delimitado? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la lógica que entra a tallar aquí para poder precisamente colocar estas multas o llevarse los vehículos en algunas situaciones? Nos encontramos enlazados precisamente con Luis Quispecandia, presidente de Luz Ámbar, especialista en transporte urbano, para precisamente hacerle esta pregunta. Señor Quispecandia, muy buenos días. Yo quería empezar preguntándole si es que realmente las municipalidades tienen entre sus facultades la posibilidad de poner este tipo de papeletas e incluso decomisar los vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública. Buenas tardes, Paco. Lo que corresponde es explicar a los televidentes qué es lo que está ocurriendo, y no solamente a ellos, sino particularmente a las autoridades competentes. En nuestro país rige la Ley 27181. Esa es la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre del año 99. En esta ley se establecen las autoridades, las 7 autoridades que tienen que ver con el tránsito y el transporte. El Ministerio de Transporte, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, la Policía Nacional e Indecopi. En esta ley está señalada la competencia de cada uno de ellos. En particular, las primeras 5 autoridades tienen tres competencias de gestión, son quienes administran, de control y fiscalización y normativa. En relación a este último, a la normativa, el artículo 11 de esta ley dice que los gobiernos regionales y municipalidades pueden emitir ordenanzas en su jurisdicción en relación al tránsito y transporte, pero sin transgredir ni desnaturalizar la presente ley y sus reglamentos. Así dice literalmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Lima? ¿Qué viene ocurriendo no ahora, sino hace muchos años? Las municipalidades distritales han optado por emitir ordenanzas señalando que estableciendo infracciones al tránsito por ocupar espacios indebidos, por ocupar vías públicas en forma indebida, y han establecido multas por encima del reglamento. Es decir, el reglamento señala que hay 3 clases de infracciones, muy graves, graves y leves. Así es. Las 10 infracciones al reglamento, la multa es del 8% de la unidad impositiva tributaria. Si lo paga en 5 días, es 59 soles. Es lo que señala el reglamento de la ley. Pero ¿qué han hecho las municipalidades? Mediante ordenanza han establecido multas de 700, 800, como el caso de La Victoria, de 2.400 soles. De modo que el problema está en los municipios. ¿Qué más ha ocurrido? Lamentablemente, la Municipalidad de Lima también ha publicado una ordenanza en el 13 de diciembre del año 2019, la ordenanza 2200. En esta ordenanza está señalando el régimen de aplicación de sanciones administrativas, y en ella incorpora inclusive las infracciones literalmente del Reglamento Nacional de Tránsito, pero con otras medidas, es decir, multas distintas, medidas con... Por ejemplo, de La Victoria ha establecido los cepos, la inmovilización de los vehículos. Le ponen cepos, lo inmovilizan y le dicen al propietario del vehículo: si lo pagas ahora, pagas 300 soles, pero si no lo paga en ese momento, tiene que pagar más de 2.000 soles. La Municipalidad de Surquillo igualmente hace operativos, igual que otros municipios, con una grúa de la empresa AAA. De modo que se ha convertido, lamentablemente, la ciudad de Lima en tierra de nadie. Es decir, son las propias autoridades que transgreden la ley solo y exclusivamente en busca de recaudo de dinero para los municipios. Esto ahora, nos parece señor Quispecandia, vamos por partes. Es evidente que lo que se tiene que hacer también es recuperar los espacios públicos y evitar que los espacios públicos y sobre todo las calles, en algunos casos estrechas, se conviertan en parqueaderos, en lugares donde los ciudadanos dejen sus carros por horas y horas. Pero evidentemente aquí hay un mal uso de la norma. ¿Quién es el llamado a regular precisamente esta situación para que las municipalidades no caigan en esto que usted nos acaba de describir?
Por un lado tenemos un Ministerio de Transportes que es el órgano rector, normativo y ejecutivo. Todas las normas y todas las decisiones se toman en el Ministerio de Transportes. Es decir, que si hay una autoridad de menor rango, como es un municipio distrital, transgrede, evidentemente el procurador de este ministerio debería inmediatamente ya haber denunciado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las municipalidades no pueden tomar esta decisión porque el Reglamento Nacional de Tránsito es para que la Policía Nacional intervenga y sancione con papeletas. Es la única autoridad que puede establecer las sanciones con el Reglamento Nacional de Tránsito y la SUTRAN en las carreteras, en la red vial nacional. Nadie más. Los inspectores de transporte, tanto de la ATU, tanto de las municipalidades distritales, porque ellos no pueden tener inspectores de tránsito, tienen inspectores de transporte. Ellos establecen las multas al transporte de mototaxi, al transporte de taxi, al transporte urbano, al transporte turístico, cualquier servicio de transporte. Estamos hablando de problemas de tránsito, no de transporte. Por eso están transgrediendo la norma, lamentablemente, los alcaldes distritales de Lima y probablemente en el interior del país. Ahora, otra duda que genera también en la población es qué criterios se están utilizando para levantar los autos de las vías públicas, toda vez que en algunos casos no hay ni siquiera una señalética clara de que no se puede estacionar un vehículo en determinadas zonas porque la línea amarilla o no está bien pintada o está desgastada por el paso del tiempo o simplemente no existe, razón por la cual también ha habido quejas por parte de los vecinos. Es decir, si no hay un espacio en donde te digan que evidentemente está prohibido estacionarse, también resulta un poco injusto que en algunos casos las municipalidades actúen de una manera un poco arbitraria, llevándose vehículos que están en teoría en una zona que no es rígida. Por supuesto. El reglamento señala que para establecer la restricción en una vía tiene que estar pintado el borde de la vereda, el borde del sardinel, que es la señal horizontal que indica que es una zona restringida, en el que está prohibido estacionarse. Y además debería tener una señal vertical, es decir, una señal sobre un pedestal que diga prohibido estacionamiento. Si no está señalizado, obviamente es un abuso, porque la vía es un espacio común para que todos utilicemos. Pero por otro lado, usted señala algo importante que no he respondido. Es verdad que también algunos ciudadanos abusan y se estacionan sobre la vereda en la puerta de su casa o ponen en doble fila, es decir, hay abuso de los usuarios de la vía, de los conductores. No hay espacios para estacionar. Vamos, lo que tiene que hacer el municipio es generar espacios de estacionamiento. En Lima hay una experiencia interesante en San Isidro, en la avenida Rivera Navarrete. Se ha construido un estacionamiento de 3 niveles en la avenida Rivera Navarrete. Ha sido una inversión público-privada. Pues que hagan lo mismo en los demás distritos, donde no hay espacio, debajo de los parques, que pongan estacionamientos en el que puedan estas empresas generar ese espacio, generar recursos para la municipalidad y poner orden. Pero de la forma en que lo vienen haciendo, evidentemente es absolutamente ilegal, absurdo, abusivo, en el que también sería interesante invocar la participación o la presencia o el actuar del Ministerio Público. Muchas gracias. Recordemos que el Ministerio Público es quien tiene que poner orden y ellos también pueden recibir las denuncias en la Fiscalía de Prevención del Delito. Muchas gracias, señor Quispecandia, por habernos aclarado el panorama y por supuesto lo invitamos a seguir hablando de este tema que es de interés público por la cantidad de denuncias que hemos recibido, no solo de vecinos del Callao, sino de distintos distritos de la capital en donde se ha puesto, por decirlo de alguna manera, de moda esto de levantar los autos que se encuentran mal estacionados en la vía pública y donde en algunas circunstancias parece no haber un criterio claro sobre cuál debe ser el actuar o la forma de proceder por la parte de las municipalidades para ejecutar este tipo de medidas de sanción. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Vamos a continuar con más.